from a national security situation. Desde principios de enero, los documentos de coordinación entre los mandos militares aliados han dejado de incluir cláusulas que durante décadas habían sido habituales en las negociaciones bilaterales con Estados Unidos. El 7 de enero de 2026, durante una sesión restringida en el Centro de Coordinación Operativa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Bruselas, la delegación canadiense rechazó formalmente una cláusula que establecería el mando conjunto sobre los sistemas de vigilancia recién instalados en el Ártico. El lenguaje propuesto por la representación estadounidense no se apartaba del modelo habitual. Preveía la integración de las capacidades nacionales en el protocolo de interoperabilidad, aliada en situaciones de alerta ampliada. Se trataba de una fórmula ampliamente conocida, utilizada desde la posguerra, que suponía la subordinación operativa temporal de los medios de cada país al mando multinacional, generalmente dirigido por oficiales designados por el Pentágono. El representante canadiense, un diplomático de carrera, declaró, sin elevar el tono, que la cláusula no podía aceptarse bajo ningún concepto. La delegación estadounidense, en un principio, lo trató como un malentendido técnico, pero la respuesta se repitió de forma inequívoca: mando exclusivamente nacional, sin delegación automática. El silencio que siguió no se interpretó como un desacuerdo. Se entendió como una ruptura del protocolo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Horas más tarde, analistas vinculados al Departamento de Defensa de los Estados Unidos ya discutían la viabilidad de reorganizar los satélites de comunicación y las rutas de vigilancia que, hasta entonces, operaban sobre la base de la premisa de la alineación automática. En Washington no hubo declaraciones oficiales, pero el clima entre bastidores se describió como una revisión forzada de los supuestos. La negativa canadiense no se produjo en una cumbre política ni fue acompañada de manifestaciones públicas. El valor institucional del gesto radica precisamente en la sobriedad del contexto: una mesa técnica, una cláusula rutinaria, un veto inesperado. La ruptura formalizada allí no se refería solo a ese documento, sino al modelo de mando que estructuró durante décadas la presencia militar coordinada en el hemisferio norte. Según la información disponible en los informes de inteligencia compartidos entre los países del G7, la decisión canadiense fue precedida por al menos 5 meses de reconfiguración secreta de los activos de defensa en la región polar. Los equipos de monitoreo orbital, las redes de sensores sumergidos y las aeronaves no tripuladas de largo alcance se integraron en un sistema de control que no comparte datos automáticamente con socios extranjeros. Los técnicos canadienses, responsables de la integración de los sistemas, optaron por proveedores de países que no pertenecen a la Alianza de Seguridad Norteamericana y, en algunos casos, utilizaron consorcios formados por empresas nacionales, con transferencia total de tecnología y confidencialidad contractual protegida por la legislación local. Las decisiones se tomaron en el ámbito del Ministerio de Defensa, pero con el visto bueno directo de la oficina del primer ministro. No hubo ningún anuncio solemne ni discurso sobre la independencia estratégica. Solo se produjo una reorientación práctica de los flujos de mando. En el plano diplomático, el gesto canadiense coincide con la intensificación de las tensiones multilaterales en torno al control del Ártico. Con el acelerado deshielo de los casquetes polares y la apertura de rutas comerciales antes inaccesibles, la región comenzó a atraer inversiones geopolíticas directas de potencias extrarregionales. La Federación Rusa reforzó sus instalaciones militares en la costa norte, reactivando bases de la era soviética y estableciendo corredores logísticos protegidos por rompehielos nucleares.
la República Popular China intensificó su presencia científica y económica en la región, autoproclamándose Estado cuasi ártico y adquiriendo participaciones en consorcios de minería estratégica. Históricamente, Estados Unidos ha tratado a Canadá como el eslabón logístico y geográfico para mantener la vigilancia sobre el polo. La negativa canadiense a integrar automáticamente sus defensas en el sistema estadounidense reabre, por tanto, una cuestión que permanecía latente desde la Guerra Fría. ¿Quién tiene el control efectivo sobre los flujos de información militar en el extremo norte del continente? En informes preliminares publicados por centros de estudios vinculados a la Universidad de Toronto y al Instituto Noruego de Defensa, la nueva postura de Canadá ha sido calificada como un experimento de soberanía operativa en tiempo real. Al renunciar, aunque sea parcialmente, a la lógica de interoperabilidad impuesta por Washington, Ottawa estaría inaugurando un modelo que otros aliados podrían seguir. Se trata de un precedente que reconfigura el equilibrio entre la integración táctica y el mando soberano. Sin embargo, los mismos informes advierten de los riesgos asociados. El alejamiento técnico puede generar asimetrías de respuesta en caso de conflicto real, sobre todo si no hay garantías de que los sistemas canadienses sigan transmitiendo datos críticos en situaciones de crisis. La iniciativa canadiense también ha tenido repercusiones en foros multilaterales más amplios. En documentos de circulación restringida discutidos en la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas, observadores internacionales indicaron que la iniciativa canadiense será interpretada por Moscú y Pekín como una señal de fragmentación del eje atlántico. Esta percepción, aunque no se confirme en la práctica, ya está teniendo efectos sobre las alianzas tácitas que estructuran el equilibrio global de vigilancia. Al abandonar, aunque sea parcialmente, el modelo de dependencia técnica del Pentágono, Canadá inicia una fase en la que los aliados estratégicos de Estados Unidos pueden empezar a exigir paridad en la toma de decisiones sobre temas que hasta ahora se trataban bajo un mando único. Es en este tipo de movimientos donde los cambios profundos se hacen visibles sin necesidad de anunciarlos. En lugar de proclamas, hay ajustes técnicos. En lugar de discursos inflamados, cláusulas suprimidas. Lo que cambia es la forma en que se distribuye el poder entre los eslabones de la alianza. Y cuando uno de esos eslabones decide controlar sus propios datos antes de compartirlos, el sistema tiene que volver a aprender a funcionar sin garantías. Algunos análisis solo son posibles cuando logramos conectar las señales antes de que se conviertan en ruido. Si este tipo de seguimiento es importante para usted, tal vez valga la pena mantener el canal cerca. Seguiremos atentos a los acontecimientos. A partir de ahí, resulta inevitable considerar los fundamentos institucionales que permitieron a Canadá llevar a cabo una reorientación técnica de tal magnitud sin que hubiera una reacción formal inmediata por parte de Washington. A diferencia de otros miembros de la Alianza Atlántica, Canadá participa en la estructura de la Organización del Tratado del Atlántico Norte como Estado fundador, pero conserva particularidades jurídicas en el ámbito de la defensa. La Constitución canadiense otorga al Parlamento plena competencia sobre las Fuerzas Armadas, pero delega al Ejecutivo una amplia autonomía operativa durante los períodos sin declaración formal de guerra. Esto permite que las decisiones estratégicas, como la elección de proveedores, la gestión de activos críticos y la definición de protocolos de soberanía tecnológica, sean tomadas directamente por la oficina del primer ministro e implementadas por el Ministerio de Defensa sin necesidad de ratificación externa. Es en este contexto donde se entiende la articulación de los nuevos sistemas lanzados en los últimos meses.
la creación de una red orbital autónoma compuesta por satélites de órbita baja dedicados exclusivamente a la vigilancia de la zona ártica. Rompe con la tradición de integración con las bases estadounidenses de mando y control. Hasta hace poco, la vigilancia del extremo norte del continente se realizaba desde las estaciones del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, con datos recopilados por sensores en suelo canadiense que se retransmitían directamente a bases en Estados Unidos, incluso antes de su selección en territorio nacional. El nuevo sistema invierte este flujo. Ahora, las señales pasan primero por centros de datos instalados en Yukon y en los territorios del noroeste, donde algoritmos de selección y anonimización determinan qué se compartirá y cuándo. Esta convergencia ayuda a comprender el impacto estructural del cambio. El NORAD, a pesar de ser una operación binacional formalizada por tratado, siempre ha funcionado con el predominio de la doctrina operativa estadounidense. Al desarrollar una red que opera en paralelo, con infraestructura física, lógica y decisoria independiente, Canadá impone a la asociación una negociación continua que antes era automática. Esto no solo afecta al tiempo de respuesta en caso de interceptación de amenazas, sino que obliga a los comandos integrados a recalcular las trayectorias de reacción, las rutas logísticas y las áreas de superposición de competencias. A partir de las reacciones registradas entre bastidores en el Congreso de los Estados Unidos, se observa que el malestar no se limita al ámbito militar. Los parlamentarios vinculados al Comité de Servicios Armados iniciaron consultas informales con el Departamento de Estado y la Oficina del Representante de Comercio, sugiriendo que las posibles represalias diplomáticas podrían adoptar la forma de revisiones arancelarias o la suspensión de acuerdos bilaterales en áreas sensibles como la energía y la tecnología. Estas señales, aunque aún no se han traducido en medidas, demuestran que el gesto canadiense se considera una señal de independencia estratégica, con efectos potenciales más allá del sector de la defensa. Históricamente, el equilibrio entre soberanía y cooperación en la defensa continental se ha regulado no solo mediante tratados formales, sino también a través de una densa red de vínculos industriales, financieros y académicos que promovían un alineamiento tácito. Las grandes empresas estadounidenses mantenían contratos preferenciales con el gobierno canadiense en sectores clave, como los radares, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial aplicada a la defensa. La reciente opción de Ottawa por proveedores europeos, con cláusulas de transferencia de propiedad intelectual y centralización de datos en territorio nacional, rompe un ciclo de dependencia que se consideraba estructural. Se trata de un desplazamiento que altera no solo el flujo de capital y tecnología, sino también los canales tradicionales de influencia. Entre los analistas de la Escuela Naval de Guerra estadounidense, el cambio se interpreta como una prueba práctica de la resiliencia de la doctrina de mando unificado. La evaluación preliminar es que, si otros aliados de la OTAN adoptan posturas similares, la lógica de interoperabilidad basada en la centralización de las decisiones perderá eficacia, lo que obligará a Estados Unidos a revisar su propia arquitectura de mando. La dependencia de la fluidez operativa entre socios es, según estos expertos, una de las premisas de la disuasión contemporánea. Si esta fluidez se vuelve condicional, toda la cadena de reacción estratégica debe recalibrarse. Esta percepción también comienza a infiltrarse en documentos técnicos producidos por grupos de análisis vinculados al Pentágono. En al menos 2 memorandos distribuidos entre agencias de seguridad en diciembre de 2025, se incluyen alertas sobre la fragmentación de la Alianza Atlántica.
Uno de los extractos sugiere que el creciente énfasis de los socios tradicionales en la soberanía digital y el control de los flujos de información puede comprometer la capacidad de anticipación conjunta de riesgos asimétricos. El lenguaje del informe es moderado, pero deja claro que hay un proceso de disociación técnica en curso, incluso en ausencia de divergencias políticas explícitas. Estos documentos no sugieren el abandono de la alianza, pero indican que la confianza operativa, uno de los pilares no escritos de la disuasión integrada, está siendo revisada. La implicación más directa es que, ante una amenaza en la región polar, Estados Unidos podría no tener acceso inmediato a información crítica dependiendo de autorizaciones formales emitidas por un socio que hasta hace poco se consideraba predecible y alineado. Esta hipótesis, por sí sola, altera la lógica de la planificación estratégica. Mientras Canadá amplía su presencia permanente en el Ártico, multiplicando los ejercicios navales, las operaciones de patrulla con drones y las asociaciones con países escandinavos, Estados Unidos se ve obligado a recalcular su posición de influencia en un espacio geopolítico en el que siempre ha desempeñado un papel protagonista. Las bases estadounidenses en Alaska mantienen su capacidad de respuesta inmediata, pero ya no operan con las garantías de sincronía que existían cuando Ottawa era un retransmisor automático de decisiones. El efecto práctico es que la arquitectura institucional que sustentaba el mando aliado en la región deja de ser homogénea. Cada actor pasa a operar con distintos niveles de delegación, confidencialidad y prioridad de transferencia. La consecuencia no es solo técnica. La supremacía operativa, que durante décadas se asumió como condición previa del poder estadounidense en el hemisferio, pasa a ser objeto de negociación. Hay contenidos que no encajan en los titulares, pero que determinan el curso de decisiones críticas. Por eso, seguiremos acompañando estos ajustes discretos, entre bastidores, donde las instituciones revelan su funcionamiento real. Si esta perspectiva le resulta útil, considere mantener este análisis cerca. Todavía hay capas por observar. A medida que los efectos de la decisión adoptada por Ottawa comienzan a reflejarse en diferentes esferas institucionales, las evaluaciones sobre su alcance real siguen siendo dispersas y sin una alineación definitiva, según indican los análisis iniciales presentes en los dictámenes jurídicos en circulación. Una parte de los expertos sostiene que la iniciativa canadiense se mantiene estrictamente dentro de los límites formales de la soberanía estatal, sin constituir una afrenta a los tratados internacionales, ni un incumplimiento explícito de los compromisos multilaterales previamente asumidos. Según esta interpretación, Canadá solo estaría recurriendo a atribuciones históricamente reconocidas, aunque raramente utilizadas, en respuesta a un entorno estratégico percibido como más inestable. Desde este punto de vista, el cambio sería esencialmente administrativo, aunque tuviera importantes consecuencias prácticas. En sentido contrario, otros analistas consideran que los efectos institucionales van más allá de la interpretación estrictamente normativa de los acuerdos existentes. Para este grupo, el punto central no reside en el contenido de la decisión, sino en el procedimiento adoptado para implementarla. Al retener internamente flujos de información que antes se compartían automáticamente y al someter la circulación de datos sensibles a criterios nacionales de evaluación, Canadá introduce un grado intencional de fricción en una arquitectura concebida para operar con el mínimo de fricción posible. Esta fricción no imposibilita la cooperación, pero la condiciona. Sin embargo, en los sistemas basados en la disuasión,
la previsibilidad operativa siempre se ha considerado un elemento clave. Gran parte del debate se estructura en torno a la diferencia entre legalidad formal y confianza estratégica. Los expertos vinculados a centros de gobernanza internacional observan que las alianzas militares dependen menos de la existencia de cláusulas explícitas y más de la expectativa continua de alineación automática ante situaciones de crisis. Cuando esta expectativa se sustituye por mecanismos de autorización caso por caso, la alianza no se rompe, pero pasa a funcionar según parámetros distintos. Aún no está claro si este modelo alternativo es compatible con situaciones que exigen respuestas rápidas, sobre todo en regiones como el Ártico, donde los plazos para tomar decisiones son cortos y los errores tienden a generar impactos amplificados. También hay interpretaciones divergentes sobre las posibles reacciones de Estados Unidos a medio plazo. Algunos observadores consideran probable que Washington absorba el cambio sin confrontación directa, ajustando discretamente sus propios sistemas y aceptando una dinámica más negociada en la región. Otros consideran que pueden surgir presiones indirectas a través de revisiones de acuerdos comerciales, cooperación tecnológica o foros multilaterales en los que Canadá ha contado históricamente con el apoyo estadounidense. Hasta el momento, no se observan señales públicas inequívocas de cuál de estas trayectorias tiende a prevalecer. Y la ausencia de respuestas inmediatas se ha interpretado tanto como cautela estratégica como vacilación. En el contexto más amplio de la Alianza Atlántica, la experiencia canadiense reaviva los debates recurrentes sobre el futuro del mando integrado. Los países que cuentan con capacidades tecnológicas en expansión y preservan tradiciones de autonomía estratégica siguen de cerca estos movimientos. Los analistas europeos indican que, si el modelo canadiense demuestra viabilidad operativa sin imponer altos costos políticos, podría servir de referencia para ajustes similares en otras áreas sensibles. Esta posibilidad no apunta a una fragmentación inmediata de la alianza, pero sugiere una transición gradual hacia acuerdos más descentralizados, en los que la coordinación sustituye a la subordinación implícita. Al mismo tiempo, algunas evaluaciones alertan sobre riesgos menos evidentes. La proliferación de sistemas plenamente soberanos puede ampliar las zonas de opacidad, dificultando la construcción de una percepción compartida de las amenazas. En escenarios de competencia entre grandes potencias, esta opacidad puede ser explotada por actores externos interesados en poner a prueba los límites y aprovechar las discontinuidades. El reto de equilibrar la protección de la soberanía con el mantenimiento de la transparencia entre aliados se perfila así como uno de los dilemas centrales del período actual. Nada indica que el proceso haya alcanzado un punto de estabilización definitiva. Las decisiones adoptadas hasta ahora siguen siendo interpretadas, ajustadas y en algunos casos cuestionadas en instancias institucionales poco visibles. El sistema sigue en proceso de adaptación, tratando de absorber un cambio que no se presentó como una ruptura abierta, pero que altera supuestos operativos consolidados. Los próximos meses tienden a estar marcados menos por declaraciones públicas y más por ajustes técnicos, negociaciones discretas y pruebas de límites. Es en este intervalo en el que las instituciones se mueven antes de que los discursos se consoliden, cuando suelen surgir los acontecimientos más relevantes. Seguir este proceso exige una atención constante a las señales indirectas y a las decisiones administrativas que rara vez reciben una atención inmediata. Seguiremos observando esta evolución con cautela, mientras el panorama permanece abierto y en transformación.